Bueno, muy bien, buenos días para todos. Gracias de nuevo por acompañarnos en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia en el marco de las aulas abiertas de la facultad. Hoy yo tengo un gran placer de tener un invitado que hace parte de un fabuloso y afable grupo de personas con las que trabajamos en la IPS Universitaria Enrique Nica León 13. Y digo que para mí es muy especial porque, por dos cosas, bueno, por la calidad intensivo es una disciplina nueva en el mundo. Yo hace algunos años escribí un editorial para la revista colombiana que me solicitaron y hablé sobre eso, sobre la identidad de cuidado intensivo como nueva disciplina en donde convergen varias especialidades. Como es una nueva disciplina, pues se está nutriendo de otras disciplinas que tienen bastante afinidad. Disciplinas es toxicología. A nosotros, dentro del programa, nos han tocado la puerta los directivos del programa de toxicología de la Universidad de Antioquia, que todos saben que es un programa muy reconocido en todo el país e incluso por fuera. Y han habido, digamos que discusiones y debates alrededor de eso y nunca se han abierto esas puertas. Yo creo que conocer a Rafa, sus calidades profesionales y muy seguramente lo que nos va a mostrar aquí va a hacer que esas afinidades se encuentren más y nosotros, como debe ser para la subsistencia, digamos que cedamos un poquito y le veamos las posibilidades no solamente de formar gente integral, muy buena para atender pacientes con patologías tan complejas, sino que sería una forma de crecimiento incluso para nuestro programa. Bueno, sin más preámbulo, entonces el doctor Rafael Uribe Acevedo, como ustedes leen ahí, es especialista en toxicología y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, nos va a hablar del abordaje del paciente intoxicado en estado crítico. Al final de la presentación de Rafa pueden intervenir, les pido el favor que levanten la mano y hasta que les demos la palabra no intervengan, que sus intervenciones sean lo más corto posible para que pueda intervenir la mayor cantidad de personas o si no escriben sus observaciones o preguntas por el chat. Rafa, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias a ustedes por esta invitación, que espero poderlas resarcir de la mejor forma con una charla que sea del provecho de todos. Entonces, bueno, como ya todos han podido leer, soy médico especialista en toxicología clínica, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, y nuevamente retornando a esa faceta de estudiante, ahora de una maestría en ingeniería biomédica, tratando de ver cómo podemos engranar todo esto y sacar el mejor provecho de todas estas áreas. Bueno, hay un punto y es la pregunta cuando uno se plantea hacer una charla de estas. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a enfocar esta charla de enfoque? Y para qué, entonces, la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿para qué estamos preparados? Y para nadie es una sorpresa, sobre todo el tipo de personas o el perfil de personas que creo que están en esta charla. Cuando vean estas dos fotos que tienen en la pantalla, muy probablemente se van a sentir más identificados por por alguna u otra razón a la imagen de la izquierda, y no sería raro que se identificaran con esa imagen porque probablemente es la imagen para la cual nos han preparado, para la cual nos entrenan y para la cual, sin saber mucho, de todas formas todos saben cómo actuar ante ella. Y le atribuyen una gravedad inmediatamente a ese paciente y creen que ese es el paciente del que hay que trabajarle porque es el que tiene mal pronóstico. El paciente que está a la derecha pareciera más la foto de un reflejo de la situación actual de salud del país y probablemente creeríamos que es el paciente que no amerita mayores esfuerzos porque es un paciente de rutina y que probablemente en pocas horas debe estar en su casa. Pero eso es lo rico de la toxicología y eso es cómo el escenario puede cambiar en cuestión de segundos. Y aquí, hasta que no se tenga un diagnóstico, la última palabra no está dada. Todo puede cambiar a la hora de hacer un examen físico y usted encontrarse una imagen como esta de la derecha, que es la historia de una niña que cuando estaba haciendo la residencia atendimos en su momento, y eso era una intoxicación por paraquat, y era el primer dato que teníamos de esa paciente. En ese momento el pronóstico cambia inmediatamente. Es un paciente que puede estar tranquilo, pero
como dice el dicho, la procesión va por dentro, y entonces en toxicología el reto es ese, hacer el diagnóstico. Y esa es la invitación de la charla de hoy. Más que a definir manejos, es poder asumir cuándo debo sospechar este paciente y si lo sospecho, qué debo hacer para llegar a ese diagnóstico. Después de que usted tenga diagnóstico, tiene con qué trabajar. El problema es no tener ese enfoque inicial. Entonces, hay algunas sofismas o algunas, no sé, estructuras con las cuales me educaron y que yo quisiera como empezar a cambiar al menos muy sutil y respetuosamente. Y lo primero es que, hombre, un paciente que llega a su servicio de urgencias no siempre va a llegar con cara de intoxicado, con carnet de intoxicado y diciendo yo me intoxiqué. Lo segundo es que el comportamiento de ese paciente o sus datos clínicos no, o la historia que él traiga tampoco siempre le va a sugerir a usted que se intoxicó. Y yo estoy casi seguro que de estas 3 fotos que ustedes ven al frente, que cada una se corresponde a una tragedia en su momento, la última de ellas fue en nuestro país. Y el primer paciente que llega al servicio de urgencias no llega advirtiendo la tragedia y el médico no se imagina la magnitud de los eventos que se vienen de ahí para adelante, pero y es precisamente por eso. Y si usted revisa la historia, pues usted dirá, hombre, ¿cómo no se iban a imaginar que eso era una intoxicación? Pero es que las cosas no suceden en retrospectiva. La vida va en prospectiva y entonces hay que estar preparado para el primer caso, que va a ser un caso índice, pero es un caso índice si usted lo identifica. Si no, es simplemente un caso más del montón. Entonces, y lo otro definitivamente es que no nos preparan para emergencias y desastres a gran escala, pero, pero definitivamente sí nos puede llegar un aluvión de pacientes a nuestro servicio de urgencias o al hospital donde trabajemos, sin duda alguna. Hemos estado de buenas que no nos ha tocado una tragedia probablemente, pero debemos estar preparados para cuando eso ocurra, porque esas son las cosas que cambian la historia o el curso natural de estos eventos. Y bueno, entrando y haciendo un poco de contexto, estas estadísticas no nos corresponden a nosotros, pero hablan de lo que ha sucedido en otras latitudes y definitivamente es que las intoxicaciones han venido ganando espacio en el motivo de consulta de los pacientes en el servicio de urgencias, quitando el espacio a otras causas que antes eran muy comunes. Y eso no es ajeno a nuestra realidad. En nuestra realidad, desde que empezó la notificación obligatoria para las intoxicaciones alrededor del año 2008, pues lo que hemos notado es que ha venido un aumento progresivo con un cambio dramático, pero es un cambio dramático que corresponde en realidad a la falta de consolidación de los años 2018 en adelante y que probablemente a la hora de consolidar esos datos van a guardar una proporción con los años anteriores, aunque en estos datos sí llama la atención una caída abrupta en el primer trimestre del año 2020, lo cual no sería tan raro si recordamos que es el momento donde inician las implementaciones de medidas para aislarnos por el COVID-19, y eso se reflejó en un cambio en los comportamientos de las tasas de suicidios de ese momento, y definitivamente que eso se refleja en las intoxicaciones que llegan al servicio de urgencias. Continuando pues con ese contexto, es bueno saber qué pasa en nuestro medio, porque a veces uno, sabiendo que es más frecuente, por probabilidades puede intentar atinarle a las intoxicaciones o al diagnóstico en este caso. Lo más común son las sustancias psicoactivas definitivamente, seguidas por los medicamentos y en tercer lugar por los plaguicidas. Con esas 3 tiene usted más del 60 o 70% del total de las intoxicaciones en nuestro medio. Las causas, pues la mayoría son accidentales, pero recordar que también hay una importante proporción de intencionalidad con respecto al uso de drogas psicoactivas y aquí no estamos hablando de suicidio todavía. Y lo último es ubicarnos en dónde estamos. Y en Antioquia nos podemos dar el gusto de decir que estamos por encima de la media poblacional en temas de intoxicación por sustancias químicas, al menos al año 2019. Entonces no tendríamos mucho el derecho de decir que este no es un tema de nuestra importancia, al menos con el respecto al resto del país. Entonces, retomando lo que habíamos planteado inicialmente, de que aquí el reto es poder hacer el diagnóstico. El reto entonces es encuentre la diferencia, pero no encuentre la diferencia solamente entre los intoxicados, es encuentre la diferencia
entre el cuadro clínico para saber si eso puede ser causado por cualquier otra patología, de una descompensación de una falla cardíaca, una descompensación de una enfermedad renal crónica, o cualquier otra infección o un shock séptico, por ejemplo, y que ese paciente no corresponda a nada de eso que yo acabo de mencionar y que lo que tenga, por el contrario, sea una intoxicación. Entonces, el primer reto es cuando usted empieza a sospechar que hay una intoxicación. Y es que definitivamente hacer diferencias no es fácil. No es fácil. Entonces, aquí surgen los 3 puntos. Lo primero es, usted diga que ese cuadro clínico no corresponde a una patología de otra índole, sino que es una intoxicación. Lo segundo es que si usted sospecha que es una intoxicación, bueno, las intoxicaciones pueden producir cuadros similares, y que no siempre esos cuadros similares van a ser similares en su manejo. Entonces, diferencia entre esos xenobióticos que pueden producir un cuadro similar, porque puede requerir manejos distintos y no puede haber confusiones ahí porque el resultado puede ser peor o la cura puede ser peor que la enfermedad. Y lo tercero es cuando existe un potencial riesgo en un paciente que clínicamente luce bien, que sus signos vitales están bien, y es el toxicólogo quien insiste, ojo con ese paciente, o es el médico el que se puede tranquilizar con ese paciente. Entonces, ese es un gran reto, saber cuándo mi paciente se me puede deteriorar en las próximas horas, saber cuándo ese paciente requiere de un monitoreo más estricto a pesar de que luce bien. Y ese puede ser el caso típico de la foto que les mostraba al principio de la charla. Y eso en psicología con respecto al curso, al comportamiento de los xenobióticos, ya sea por su vida media o porque algunos, como los hidrocarburos, pueden tener una fase exhalatoria en la cual pueden llevar un SDRA. El problema no se presenta en las primeras horas, sino que se puede presentar incluso al día siguiente. Para no ir muy lejos, los anticoagulantes orales, sobre todo los warfarínicos. Muy rara vez un warfarínico te va a presentar un problema en las primeras horas o incluso día o 2 días de estancia hospitalaria. El problema viene es con la evolución de las horas. Entonces, saber identificar cuándo debo optimizar el monitoreo de mi paciente, a pesar de que luce bien y que todo el mundo lo quiere sacar, ese es otro de los grandes retos aquí. Entonces, dice el doctor Rásimas unas palabras que son claves no solamente para el contexto de la toxicología, sino que el factor diagnóstico más importante para descubrir una etiología tóxica es que el clínico abra su mente a esta posibilidad. ¿Y por qué se puede cerrar la mente a esta posibilidad? Hombre, porque es que las intoxicaciones se pueden enmascarar o esconder detrás de un cuadro aparentemente de cualquier otra causa. Un SDRA puede ser por un intoxicado, un paciente puede llegar en un shock de cualquier fenotipo, vasodilatado, cardiogénico, por una intoxicación. Las arritmias pueden venir de una intoxicación. Una alteración súbita del estado de conciencia sin ninguna otra manifestación puede o no ser una intoxicación, y definitivamente que las manifestaciones gastrointestinales sí son muy comunes y también pueden obedecer a esta etiología. Entonces el abordaje a este punto no va a diferir mucho del paciente intoxicado, de otro paciente que consulta el servicio de urgencias. Básicamente que se parte de una historia clínica y se continúa con un examen físico, pero en ese proceso donde se parte de esta historia clínica y ya vamos por el examen físico, es en este momento donde empezamos a encontrar algunas diferencias o donde empezamos a encontrar algo que nos está llamando la atención. Puede ser un olor, puede ser una anécdota, puede ser un antecedente, pero todo esto usted le enciende las alertas de que usted se le empieza a configurar un toxidrome. Y aunque sería muy aventurado pretender hacer un diagnóstico en este momento, ya al menos usted aquí tiene uno, si no lo ha tenido por el motivo de consulta, sino por sus propias herramientas de búsqueda en el cuadro del paciente. Usted aquí empieza a tener las primeras sospechas de que sí se trata de un paciente intoxicado o al menos que merece la pena descartarlo. Y eso usted lo va a confirmar con una prueba diagnóstica que lamentablemente es uno de nuestros talones de Aquiles, porque a diferencia de muchas otras áreas no contamos frecuentemente con pruebas estándar que nos permitan, de oro, perdón, que nos permitan hacer un diagnóstico certero o al menos excluirlo con total certeza, ni siquiera así para los trastornos o síndromes de abstinencia. Pero que sí está claro, que mientras usted emprende ese proceso diagnóstico que puede ser bastante desgastante,
y hay veces que el paciente se va y no tuvimos la certeza de qué fue lo que sucedió. El manejo básico de soporte de ese paciente no puede faltar, eso sí no puede cambiar. Y entonces hay que identificar cuáles son las cosas de este paciente crítico que puede llevar a su deterioro clínico y a la muerte si no las intervengo de forma oportuna. Entonces, la vía aérea no va a cambiar y si tengo que asegurar la vía aérea o el patrón respiratorio de mis pacientes no son adecuados, estas son intervenciones que debo hacer temprano. Debo evaluar el estado circulatorio de mi paciente, esto tampoco me va a dar espera. Entonces, es lo que es el primer punto. El paciente intoxicado definitivamente no es un alienígena, definitivamente si hay que asegurar la vía aérea e iniciar soporte ventilatorio, pues toca hacerlo. Si hay que iniciar alguna terapia de soporte y usted está seguro que se beneficia esa terapia de soporte, pues toca iniciarla. Pero sí se dan algunas recomendaciones como a tener en cuenta. Ojo que estas son las cosas que pueden marcar un poquito la diferencia y cambiar el curso, ese curso clínico que va hacia el precipicio. Y es, hombre, si su paciente necesita una descontaminación en este momento y usted cree que esa descontaminación, después de haber asegurado la vía aérea, después de haber dado su manejo de soporte y que en este momento no le impide poder garantizar, pues hágala. Si usted cree que su paciente tiene algún factor de riesgo para poder ofrecer dextrosa, para poder ofrecer naloxona o para poder ofrecer tiamina, pues también lo puede hacer. Sobre todo la naloxona en este momento es la única que podría cambiar este curso si usted está seguro que se trata de una intoxicación por opioides y que la depresión del estado de conciencia respiratorio ya lo ha llevado al punto de que puede requerir algún soporte, puede ser de las pocas que le cambie el curso en este momento. Facilitar la eliminación, entonces después de su descontaminación, y solamente cuando usted tenga un diagnóstico claro, podrá pretender ofrecer un método de eliminación extracorpórea a sus pacientes. Y obviamente si usted tiene un diagnóstico claro, pues ya se puede concentrar en la terapia. Y de no ser así, pues es el momento de pedir ayuda a un especialista en el área que le pueda ayudar a enfocar o a definir el manejo de este paciente. Mientras hace esto, aquí hay algo. En medicina nos encantan los paso a paso, nos encanta el orden en todo lo que hacemos y eso está bien, pero aquí no hay que olvidar que para exigencia del médico, todo esto toca hacerlo casi que al tiempo usted tiene que ir haciendo todo lo que le va a permitir dar el enfoque del paciente, pero también iniciar las medidas de soporte y también implementar las estrategias que le van a permitir a usted llegar a ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, aquí no puede faltar al margen de que usted está iniciando el soporte, pedir todos los paraclínicos y entre esos paraclínicos siempre es bueno tener en cuenta que no falten ojalá unos gases arteriales con lactato, que ojalá no falte una función renal, que ojalá no falte un perfil bioquímico hepático completo, unos electrolitos. Es cuando tengan el recurso, y digo cuando lo tengan porque tristemente no siempre tenemos una osmolaridad sérica medida, sino que a veces cuando la pedimos lo que nos mandan es una calculada y a nosotros nos interesa esto para poder definir el osmol gap, que es fundamental acá. Y bueno, y un electrocardiograma. Estas son las cosas que no pueden hacer falta porque si no usted va a carecer de herramientas para poder hacer su diagnóstico. Y aquí el tiempo es oro, entonces no tendríamos de otra. Entonces, iniciar su manejo de soporte según sea el caso. Y este manejo de soporte puede iniciar porque su paciente lo que tenga es una falla respiratoria. Si ese fuera el caso, pues entonces a esa falla respiratoria, esa insuficiencia respiratoria, hay que darle nombre y apellido. Al menos las más comunes o las que uno espera encontrar en un paciente intoxicado por aparente lógica son la hipoxémica, la hipercápnica y la que se da en el contexto de los pacientes hipoperfundidos. Entonces, una insuficiencia respiratoria hipoxémica, pues debo pensar en algo que me está ocupando el alveolo. Pueden ser los hidrocarburos principalmente en una fase de eliminación, los salicilatos, o puede ser una simple broncoaspiración de un paciente que haya tenido un deterioro del estado de conciencia. Entonces, ojo, porque las fallas respiratorias en toxicología, así como el choque, no siempre van a obedecer al xenobiótico per se, puede ser una consecuencia del xenobiótico, ya una segunda fase de ese xenobiótico o algún daño que le ha ocasionado en el cuerpo y va a llevar eso posteriormente a esta insuficiencia. Y el manejo, pues,
como se espera dar un manejo para un paciente con una insuficiencia respiratoria tipo 1, donde básicamente lo que debemos es garantizar el aporte de oxígeno y ojalá la presión positiva. En la insuficiencia respiratoria tipo 2, pues tener muy en cuenta que la causa pueden ser, o lo que suelen presentarse los pacientes intoxicados que pueden presentarse con insuficiencia respiratoria tipo 2, normalmente son los que tienen alguna depresión del estado de conciencia. Esto puede ser por generalmente benzodiazepinas, opioides, y aquí es donde se puede haber algún cambio porque hay antídotos que me pueden revertir estas situaciones. No obstante, haciendo el llamado antes de que se olvide que el flumazenil es uno de los antídotos que jamás se debe poner si usted no está completamente seguro que es una benzodiazepina y si usted no está completamente seguro de que el paciente no tiene ninguna contraindicación por el flumazenil, porque definitivamente que aquí no aplica el hecho, el pensamiento de que si no le hace daño tampoco, si no le mejora tampoco le hace más daño, un flumazenil mal indicado sí puede deteriorar aún más a su paciente. Y finalmente, la insuficiencia respiratoria tipo 4 en pacientes que tengan estén bajo el efecto de algún medicamento cronotrópico o inotrópico negativo, o que simplemente pueda alterar la función mitocondrial, y si no hay función mitocondrial adecuada, pues no hay energía, y si no hay energía, ningún órgano va a funcionar adecuadamente. Entonces, ahora bien, la pregunta aquí es, bueno, pero ¿y en el paciente intoxicado qué más de especial hay o qué distintivo hay? Y básicamente eso ha llevado a que hayan estudios que busquen definir cuál es la variable fisiológica que me puede predecir cuándo es el mejor momento para intubar un paciente, o cuál variable fisiológica per se puede ser suficiente para definir cuándo asegurar la vida de estos pacientes. El más estudiado de ellos, sin duda alguna, ha sido el Glasgow, pero para sorpresa, lo que encuentran estos estudios es que incluso evaluando, comparando grupos de pacientes con Glasgow menores de 8, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia porque no se reportan más broncoaspiraciones en los pacientes con Glasgow menor de 8. No hay diferencia porque definitivamente por sí solo no ha demostrado ser un buen predictor. Y no hay diferencia porque definitivamente cuando se compara esto con el hecho de la decisión tomada por un médico experto, siempre se llega a la conclusión de que la decisión tomada por un médico experto supera a intubar pacientes simplemente por Glasgow. Y esto puede tener su razón en que el médico va a considerar varias variables, y es muy probablemente la temporalidad. La temporalidad aquí es clave. Un paciente intoxicado y que tiene alteración del estado de conciencia es un paciente potencialmente reversible a un estado donde puede proteger su vía aérea si esa es su preocupación. Lo que hay es que hacer el diagnóstico y tomar la medida adecuada en ese momento. No obstante, esa protección de la vía aérea y ese riesgo de broncoaspiración llevó a que este mismo grupo hiciera una serie un poquito más grande, también en pacientes de urgencias, también en el año 2009, y de hecho habían pacientes de un grupo, de un estudio en el otro, y ya aquí con 73 pacientes y un Glasgow menor de 15, lo que querían ver era cómo les iba entre estos pacientes cuando se intubaban o no. Y lo que encontraron es que haciendo la observación, bueno, lo primero no encontraron que ninguno se le broncoaspirara, y la tasa de intubaciones en los pacientes que no se decidían intubar inmediatamente, pues no llegaba a ser mayor al 1,4%. Hasta aquí no tenemos datos certeros, hasta aquí no podemos tomar decisiones en adelante de lo que van a hacer las cosas o no, pero lo que sí podemos es ir pensando en que un Glasgow menor o igual a 8 en un paciente intoxicado no necesariamente es igual a intubación y no necesariamente es igual a broncoaspiración. Todo depende en el contexto del diagnóstico que yo me esté moviendo y de si creo que esa causa puede ser reversible o no, y si creo que con una buena observación puedo esperar y evitar el inicio de una ventilación positiva. Entonces, evaluar a mi paciente para poder llegar a un manejo certero. Definitivamente, pues para poder hablar de un estado hemodinámico, tengo que conocer las variables vitales de este paciente que me permitan poder llegar a esa conclusión, evaluar su estado de perfusión. Ojalá en este momento ya contara con algún paraclínico que me permita apoyar la evaluación de la perfusión de mi paciente, porque solamente así puedo empezar a proponer causas de qué es lo que lo tiene a él con esa alteración. Si ya conozco parte de la historia, conozco parte de los hechos que lo llevaron al servicio de urgencia, si a este momento de pronto ya yo tengo alguna sospecha, poder tomar una decisión
podría cambiar rotundamente. Si bien es cierto que el manejo de soporte no va a cambiar por el hecho de ser un intoxicado, esa es una verdad con unas excepciones. Y esas excepciones, para citar algunos ejemplos, es el típico ejemplo de las imidazolinas, donde puede usted tener un paciente, no precisamente en shock, pero sí puede llegar un paciente en el contexto de una emergencia hipertensiva. Y el reflejo muchas veces es iniciar algún antihipertensivo, y no sería nada raro que ese antihipertensivo pudiera tener, o alguno de esos antihipertensivos fuera la clonidina. Y es bueno recordar que las imidazolinas es un grupo que, si bien hay algunos derrapaticidas como el amitraz, pues también hay algunos antihipertensivos con la clonidina, como la clonidina y la dexmedetomidina, y no sería bueno aquí sacar un clavo con otro clavo igualito, porque las consecuencias no van a ser buenas. Estos pacientes ya los hemos tenido, ya los hemos manejado, y definitivamente que los resultados son bastante lamentables. Eso es un ejemplo. El otro es ante el evento de un paciente con un bloqueo auriculoventricular, pues sería muy bueno conocer las vidas medias del medicamento que usted cree que es el culpable de ese bloqueo, porque si bien no hay duda de que en ciertos grados de bloqueo usted debe avanzar con un soporte como puede ser el marcapaso, pues también esa consideración puede entrar a discusión en el momento en que usted presume cuál es la vida media o que cree que lo puede eliminar rápido, y así evitar entrar a una medida ya más invasiva que puede poner otros riesgos en el escenario. Entonces, definitivamente, si su paciente está chocado, hay que tratar de hacer un esfuerzo por saber qué tipo de choque es, para definir así cuál va a ser el manejo que usted le va a brindar a su paciente. Nuevamente, insistimos, esto no se trata de cambiar la medicina que venimos haciendo, se trata es de enriquecerla. Y aquí, si usted sospecha que su paciente está intoxicado, sí pueden haber algunas intervenciones que pueden cambiar el curso. O que pueden apoyar a ese soporte que usted le está dando a su paciente. No se trata de no dar nora, no se trata de no dar un segundo vasopresor, no se trata de no poner un inotrópico, se trata de que si usted cree que su paciente tiene una intoxicación por beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio que le está llevando a un estado de inestabilidad hemodinámica, pues las terapias con altas dosis de insulina, calcio y glucagón de algún modo, y digo de algún modo porque los buenos resultados de la insulina podrían ponerlo en duda en algún momento, podrían cambiar el curso de ese paciente. Y cuando hablo de cambiar el curso, no necesariamente hablo de no iniciar el vasopresor o el inotrópico, sino que va a cortar el tiempo de exposición a estos medicamentos y por tanto el tiempo de estancia en UCI y seguramente el tiempo de estancia hospitalaria y obviamente que sus resultados. Entonces, esas son terapias para tener en cuenta, y esas intervenciones que pueden marcar la diferencia en el paciente intoxicado de estado crítico, pues al menos las altas dosis de insulina son unas que han venido ganando evidencia poco a poco, y siempre que entramos a revisar encontramos algo nuevo que nos apoya a seguirlo usando. El problema es que son definitivamente altas dosis de insulina, y esas altas dosis de insulina pueden generar algo de miedo o escozor en el personal médico. Entonces, no. Las dosis de insulina, altas dosis de insulina están reportadas a dosis realmente temerarias, mucho más de 20 unidades por kilo incluso, pero no se trata de empezar con esas dosis tan altas, sino que usted las va a ir titulando, y en principio estas dosis están reportadas de 1 a 10 por kilo, 1 a 10 unidades por kilo. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones, porque en este momento puede que ya usted tenga su diagnóstico claro o puede que no tenga un diagnóstico certero aún. Y si usted no tiene, pero si usted ya por algún motivo tiene ese diagnóstico claro, porque pudo poder llegar a él por historia clínica, por algún paraclínico que ya salió, y usted cree que puede revertir o que su paciente es tributario a algún antídoto, pues este es el momento para ponerlo y no dilatar más esa decisión. De los antídotos que de pronto mejor evidencia tienen en la unidad de cuidados intensivos está, y que disponemos en nuestro medio, está la N-acetilcisteína, la insulina, el bicarbonato de sodio. Nosotros lamentablemente no, en algún momento tengo entendido que sí llegó, pero no contamos de forma habitual con los anticuerpos para digoxina, y bueno, pero digamos que, y la naloxona, pues con eso sí contamos. Y ese es el momento para ponerlo porque pueden cambiar el curso de la evolución del paciente. Entonces, una vez hecho eso,
si usted ya hizo el manejo de soporte de su paciente, usted ya está logrando estabilizar a su paciente, es el momento entonces de continuar con las cosas que podían dar un poco de espera. Y aquí es importante entonces definir algunas preguntas que pueden pasar muy fácil por alto, pero que definitivamente cualquiera de ellas puede traerle la respuesta a todas sus dudas en un momento. Y es dónde encontraron entonces a su paciente, cuándo fue visto el paciente por última vez en condiciones normales, qué circunstancias rodeaban el hallazgo, si había algún frasco de pastillas o blister de algún medicamento, si hay alguna nota o alguna historia antecedente que pudiera orientar hacia el diagnóstico del paciente. El examen físico es un examen físico que contempla o que incluye el examen físico de cualquier paciente, pero que adicionalmente debe tener otros datos, como si había algún olor característico, una tonalidad de su paciente. A veces ni siquiera estamos pendientes de cuando sangran a nuestro paciente para tomarle los paraclínicos, ver de qué color es la sangre, y lo más habitual es decir, esa sangre estaba negra, así de hipoxémico estará ese paciente, pobrecito, pero muy pocas veces nos detenemos a ver si la sangre de ese paciente estaba roja, demasiado roja la sangre venosa de ese paciente, y puede ser un hallazgo que te oriente hacia el potencial diagnóstico, o lesiones cutáneas, incluso un trayecto fibroso. Una vez usted tenga el examen físico y la historia de ese paciente y ya las medidas de soporte van en curso, usted ahora se puede detener a pensar en cuál es el probable toxidrome que él tiene. Esto, como digo, nos encantan los paso a paso, pero todo esto toca hacerlo casi que al unísono. Y determinar el toxidrome no siempre va a ser tarea tan fácil. Y no siempre va a ser tarea tan fácil porque hay algunos que se camuflan o se solapan entre ellos. Y es así como distinguir entre un adrenérgico y un serotoninérgico puede ser un poco difícil en algún momento, y la respuesta puede estar en los reflejos osteotendinosos o puede estar en el estado mental o de las mucosas de ese paciente. Pero ¿por qué es importante poder llegar a un toxidrome? Primero, porque el toxidrome es quien, en un caso de que usted hasta el momento no tenga un diagnóstico, es quien le va a dar a usted el primer diagnóstico sindromático de su paciente. Usted puede no saber qué tiene, pero puede saber dónde ubicarlo. Y si sabe dónde ubicarlo, puede tener un cerco ya más estrecho de cuáles son los potenciales diagnósticos de ese paciente. Y al menos está casi seguro de qué es lo que no tiene. Y ya eso es mucho contar en esta historia. Hasta este momento usted puede tener una sospecha diagnóstica. Si aplica para una intoxicación, pues puede tener un toxidrome. Entonces aquí ya usted debió haber iniciado un manejo de soporte establecido o específico si es afortunado y tiene el diagnóstico claro. Y el punto aquí es continuar con ese proceso diagnóstico, porque lo más probable es que usted no tenga certeza en este momento de cuál es el diagnóstico de ese paciente, y definir una ubicación. Recuerde que si su paciente tiene una variable fisiológica comprometida o usted cree que se puede comprometer en el futuro inmediato, y que esa variable fisiológica alterada va a ser tributaria de un manejo de soporte, pues no tenga dudas de que eso es lo que usted lo debe motivar a comentar a su paciente de unidad de cuidados intensivos o al menos de cuidados especiales, donde las intervenciones pueden ser, hacerse de forma más temprana y segura que en otros escenarios hospitalarios. Entonces entramos ya a analizar lo que se asume que debimos haber pedido desde un primer momento, donde decíamos los paraclínicos que no debíamos olvidar, y uno de esos paraclínicos que no debemos olvidar si sospechamos intoxicaciones son las famosas pruebas rápidas, donde es bueno familiarizarse entonces con cuál cuentan en su servicio de urgencias y qué pueden esperar de esas pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas tienen amigos, tienen enemigos, y lo bueno de estas pruebas rápidas es que más que hacer un diagnóstico certero, inmediato, de que esa es la causa de que el paciente, por la cual el paciente está consultando hoy, va a apoyar ese ejercicio que usted emprendió unos minutos antes, sobre sospechando cuál podía ser el potencial diagnóstico toxicológico de su paciente. Y usted esa sospecha o ese diagnóstico de trabajo lo va a apoyar o lo va a empezar a excluir con estas pruebas rápidas. Este es un estudio que se hizo en 232 pacientes en el servicio de urgencia y fue publicado en el año 2015, con unos test que no distan mucho de los test con los que contamos en nuestros servicios de urgencias, pero lo que ellos demostraban era eso, que teniendo unos test positivos, definitivamente cómo variaban
sus resultados clínicos o las conductas que tomaban sobre los pacientes. Entonces la evidencia sigue siendo insuficiente, pero es una herramienta a la cual estamos obligados a socorrer cuando lo necesitemos. El electrocardiograma, ¿qué hablar de él si se considera de hecho un signo vital en el paciente intoxicado? Es casi imposible enfocar un paciente intoxicado sin un electrocardiograma, pero dentro del electrocardiograma, más allá del ritmo, hay un protagonista que es el segmento QT. Y dentro de este segmento QT hay que diferenciar si llego a tener una prolongación, si esta es a expensas del QRS, que es lo más habitual, o del segmento ST, porque el riesgo de arritmias en ambas es totalmente distinto, el manejo es distinto y el pronóstico o la expectativa y la vigilancia que yo debo hacer sobre este paciente definitivamente es distinto. Una de las preguntas que más nos ocurre aquí es con qué método medirlo. Recordar que está validado entre 60 y 100 de frecuencia cardíaca, y Hodges en los últimos años ha venido ganando un poquito más de aceptación, al menos en el paciente intoxicado. Lo siguiente serían entonces los gases arteriales, porque hasta este momento usted con un electrocardiograma usted puede hacer una aproximación. Recuerden que el electrocardiograma, además de decirle pues cómo está la actividad eléctrica del corazón, aquí también te puede ayudar a hacer diagnósticos, porque tú te puedes acercar a un diagnóstico diciendo, hombre, yo no sé, pero tengo un toxidrome X y tengo una prolongación del QRS, y tú aquí puedes definir una intervención como administrar un bicarbonato de sodio o empezar a optimizar medidas para tener unos electrolitos en rango de seguridad ante el potencial riesgo de una arritmia ventricular que puede sobrevenir de una prolongación del segmento ST. Y eso es algo similar a lo que va a ocurrir ahora con los gases arteriales, donde los gases arteriales, además de de decirte cómo está el equilibrio ácido-básico de tu paciente o el estado ácido-base de tu paciente, el simple hecho de tú hacer un diagnóstico de un trastorno ácido-base en estos pacientes es de una vez el primer paso para poderte estrechar aún más ese cerco diagnóstico que tú has emprendido. Y es así como muchos tóxicos se mueven entre de un trastorno ácido base a otro, y algunos se caracterizan por un trastorno ácido base en particular. Es de esta forma como los salicilatos son un excelente ejemplo de cómo un paciente puede presentar alcalosis respiratoria y minutos, horas después puede estar en una acidemia metabólica, pero como otros medicamentos que te van a aumentar esa frecuencia respiratoria pueden producirte una alcalosis respiratoria, otros te pueden producir acidosis respiratoria si lo que deprimen es el centro respiratorio, y la alcalosis metabólica también se puede sobrevenir de muchos medicamentos con los cuales generalmente no estamos tan familiarizados, sobre todo hoy en día que ya la gente no socorre tanto estas soluciones con hidróxido de aluminio y calcio para el manejo de la gastritis. Entonces han venido en caída algunos de estos trastornos, pero ahí están y ellos te pueden servir. ¿Qué sí es clave en este momento? Es clave que si usted tiene identificado un trastorno ácido base, a ese trastorno ácido base ojalá usted le pudiera poner nombre y apellido, y usted pudiera definir si es un trastorno ácido base con lactato normal o no, y que si ese trastorno ácido base adicionalmente está acompañado de una pérdida de la electroneutralidad de ese paciente. Entonces, por eso era importante lo que habíamos mencionado de siempre pedir los paraclínicos que te permitan calcular un osmol gap y que te permitan calcular un anion gap. Entonces, de los trastornos ácido-bases, el más común es el trastorno mixto. Muchos de ellos empiezan con alcalosis respiratoria, pero se empiezan a mezclar con acidosis metabólica, y ese es el trastorno más frecuente en el paciente intoxicado. Pero si buscáramos un trastorno primario más común, definitivamente que nos vamos a ir hacia el lado de la acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica no es solamente importante porque sea el trastorno más común, sino porque ella tiene un impacto en la mortalidad o en el pronóstico de estos pacientes. La acidosis metabólica es el trastorno primario que más asocia mortalidad en los pacientes intoxicados que logran ingresar a una unidad de cuidados intensivos, y esa mortalidad puede incrementar aún más si se acompaña de hiperlactatemia, lo cual parecería no ser tan raro, pero que no necesariamente es un dato que debemos tomar a la ligera, ni simplificarlo. ¿Por qué? Porque al margen, ese pronóstico puede también modificarse a la medida que usted sepa interpretar estos datos y pueda utilizarlos como una herramienta para acercarse al diagnóstico. Entonces, ese intento por hacer el diagnóstico rápido en estos escenarios es lo que ha llevado a que se propongan algunas estrategias como mnemotecnias diagnósticas, y es el ejemplo de Catmuth Files, que resume
casi todos los xenobióticos o los xenobióticos más comunes que pueden llevar a una acidemia metabólica. Entonces, como los pueden ver, está la metformina, el etanol, el fluoracetato de sodio, que se utiliza como un matarrata que se utiliza mucho aquí en las intoxicaciones por sustancias químicas, pero con intencionalidad suicida, el cianuro, los aminoglicósidos, y yo las voy a corroborar con la historia de mi paciente. Entonces, ese trastorno metabólico yo lo llevo a un filtro y el filtro puede ser, hombre, si tenía síntomas gastrointestinales, tiene acidosis metabólica y yo le hago una placa y veo unas opacidades en el abdomen, puede ser hierro, así mi paciente no me lo haya dicho. O si está convulsionando y tiene algún factor de riesgo, no descartar que tenga insoniacida, así sea que alguien tenga TB en la casa o esté tomando tenga algún factor de riesgo para tomar esos medicamentos. O si tiene alteraciones visuales, puede ser metanol. O si tiene olor a gauteria, que los olfatos más citadinos como el mío jamás han tenido el placer de poderla percibir, pero que está descrito en la literatura y no hay texto que lo omita. Pero yo sí les hago énfasis en un paciente que te migre de un trastorno ácido base a otro. Y ojo, porque puede ser los salicilatos en el contexto de una insuficiencia respiratoria. Y si tiene un delta de saturaciones, y esto sí lo vemos mucho más los intensivistas, que muchas veces por algún motivo en el enfoque del choque pedimos un delta de saturaciones venosas en nuestro paciente, pedimos unos gases arteriovenosos y no estamos interesados en evaluar el delta de saturaciones, pero nos llama la atención que cuando vemos el delta de saturaciones venosas está menor de 10, ojo, porque es que ese es un paciente que no está utilizando el oxígeno, entonces debo buscar qué me puede bloquear la utilización de oxígeno en mi paciente, y ojo, porque el cianuro puede ser la clave ahí diagnóstica, y ese puede ser el primer acercamiento que usted haga a una intoxicación por cianuro. El Osmol Gap te va a sugerir, siempre es importante porque él te va a decir que hay algo que tú no estás, que es ajeno a tu cuerpo, que no te está permitiendo llegar a una electroneutralidad, que no te está permitiendo llegar a un equilibrio de osmoles, y esa sustancia muy probablemente sea un xenobiótico. Entonces, lo otro que no podíamos olvidar era la hiperlactatemia. Ojo, porque en toxicología no siempre las hiperlactatemias son tipo A. También existen las hiperlactatemias tipo B y ellas te pueden ayudar a llegar a un diagnóstico si tú encuentras o sabes llevar ese proceso de dirección hacia el medicamento que podrías o el factor de riesgo que tiene. Entonces, así como muchos antipsicóticos te pueden llevar a esa hiperlactatemia por una alteración netamente mitocondrial, o algunos antibióticos que nosotros usamos con mucha frecuencia como el linezolid, que pueden afectar ese uso o ese uso de la energía mitocondrial y probablemente redundar en hiperlactatemia. Lo otro es que no todas las cetoacidosis que se nos presenten van a ser euglucémicas, y algunos xenobióticos sí pueden presentar, hiperglicémicas, y algunos xenobióticos pueden llevar una cetoacidosis euglucémica. Y es así como ahora últimamente lo hemos visto mucho con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 en los pacientes diabéticos, pero al margen la cocaína también podría llevar por la depresión calórica que pueden sufrir estos pacientes y presentarse con una cetoacidosis euglucémica. Entonces, esto también te debe ayudar a estrechar ese cerco diagnóstico. Cuando usted ha llegado a este punto, entonces ya aquí el manejo de soporte está dado. Muy probablemente usted tiene un diagnóstico ya casi o hacer la mejor aproximación diagnóstica que usted podría hacer hasta este momento. Y usted, si su paciente está en estado crítico, debe preguntarse si usted puede ofrecer algo más que ayude a ese paciente. Y es así como hay algunas indicaciones claras para poder facilitar la eliminación de ese xenobiótico que tiene a su paciente en un estado que no ha permitido recuperarse a pesar del manejo usual. Entonces, esa es una de las claves. Cuando su paciente tiene una intoxicación grave que no mejora con el manejo recomendado inicial, pues usted debe preguntarse si su paciente cumple criterios para una terapia de eliminación extracorpórea o no. Y los medicamentos que tienen algún grado de evidencia, porque ninguna es la mejor, pero bueno, algo es algo, que han demostrado que se benefician de este tipo de terapias son el acetaminofén, los barbituratos, la carbamazepina, el litio, la metformina, el metanol, la fenitoína, los salicilatos, el talio, la teofilina y el ácido valproico. Cada uno en mayor o menor medida, y cada uno, si lo pueden ver, con unas recomendaciones muy específicas. Así como existen las recomendaciones para hacerlo, también existen las de no hacerlo. Pero esto no es una camisa de fuerza y siempre debemos tener la mente abierta a qué xenobiótico se puede dializar o no. Y aquí hay que tener en cuenta siempre el bajo peso molecular, su solubilidad en agua, su unión a proteínas y su volumen de distribución. Y ese es el momento en el que necesitamos apoyarnos de un especialista, tanto del área de nefrología como de toxicología, para definir estas cosas.
La otra pregunta obligada es, bueno, ¿y si todo esto fracasa? Tengo el recurso de las emulsiones lipídicas, pero ojo porque las emulsiones lipídicas lamentablemente no cuentan con la mejor evidencia, su evidencia es débil, sus estudios en el mejor de los escenarios son acúmulos de reportes de casos que llevan a revisión y no todos los estudios reportan las dosis que utilizaron. Entonces eso vuelve un poco difícil poderse comprometer con cuándo, cómo y de qué forma administrarlo. No obstante, hay unas recomendaciones muy generales y es el paro cardíaco donde se hace una recomendación neutral por parte de la guía que recomienda precisamente el uso de emulsiones lipídicas y, y toxicidades que ponen en riesgo la vida. Entonces, básicamente, ¿qué estaba haciendo la indicación? Toxicidad que pone en riesgo la vida si la primera línea de manejo falló, pero si pueden ver su nivel de evidencia no es muy alentador. Entonces, ¿cuáles son esas sustancias? Antidepresivos tricíclicos, betabloqueadores liposolubles, donde está el carvedilol, el metoprolol y el propanolol, bupropión, bloqueadores de canales de calcio, difenhidramina, cocaína incluso se ha propuesto, la motrigina, los antiarrítmicos de clase 1 de Vaughan-Williams, el malatión y algunos inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, ese es un recurso. ¿Cómo usarla? Pues lo ideal es dar un primer bolo y si la dosis es discutida a la luz de la evidencia de 1.5 mililitros por kilogramo, si es una solución al 20%, pues créanme que las infusiones sí están más que discutidas, pero bueno, hacen parte de los recursos que usted tiene para manejar ese paciente crítico. Y finalmente, para no pasarme más del tiempo, cuando ECMO, y esto es algo que viene también ganando espacio, al punto de que las últimas guías de reanimación ya se atreven a decir, hombre, en estos escenarios, cuando sea por un beta bloqueador, por un bloqueador de canales de calcio o por un bloqueador de canal de sodio, si tu paciente definitivamente persiste en el shock a pesar de todas las terapias instauradas, y es un paciente que ya va en un franco deterioro, pues tú puedes acudir al ECMO, pero recuerden que el ECMO siempre que se va a poner, hay que tener claro, es puente a qué. Lo poco o nada que yo sepa de ECMO, se los puedo definir de esa forma. ¿Puente a qué? Usted debe tener el puente hacia la recuperación de esa terapia clara. Y en toxicología, afortunadamente, eso es una ventaja, porque afortunadamente estos tóxicos, generalmente el puente es a que el xenobiótico salga y te permite una recuperación del paciente. Las modalidades venovenosa o venoarterial, pues dependen de cuál es el órgano que usted va a suplir o la función que usted quiere suplir, y la evidencia definitivamente no es la mejor, así que aquí discutir sería pues como la experiencia o lo que opina cada uno, pero evidencia definitivamente no tengo. Y la poca evidencia que hay en toxicología es un estudio de costo-efectividad, que no me voy a meter con los datos de costo-efectividad, pero en ellos hay unos datos un poco llamativos, y es que los pacientes que se llevaban a ECMO venoarterial o ECMO, sí, a ECMO venoarterial, perdón, ya por indicaciones distintas, ya fueran choque grave o paro, generalmente tenían una tasa de sobrevida mayor al de los pacientes que no se llevaban a ECMO. Intoxicados, pero con unos análisis posteriores que demostraban la sobrevida de esos pacientes y que era satisfactoria, por lo cual al menos no es que la vamos a usar ya sin duda alguna, pero vale la pena considerarlo y no darlo por perdido. Esto era lo que traía para compartir. De antemano, muy agradecido por su paciencia, por haberme soportado estos minutos. Me iba extendiendo un poco en la charla, por lo cual me disculpo, pero no quiero terminar sin darles las gracias por su atención y dejarles mi correo electrónico para que le den el uso que ustedes consideren. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, necesitan algún soporte bibliográfico, con el mayor de los gustos estaría dispuesto a enviarlo por correo electrónico. Ok, muchas gracias, Rafa. Muy gentil, muy buena presentación. No fue necesaria tanta paciencia, fue muy entretenida. Bueno, entonces, como decíamos al principio, levanten la mano las personas que quieran participar, que quieran hacer comentarios, que quieran preguntar. Adelante, por favor. Yo estoy viendo aquí la herramienta, a ver quién quiere hacer alguna presentación o el que quiera dejar un mensaje por el chat, pues yo lo leo con todo el gusto. A ver quién levantó la mano. Miremos aquí. Los fellows del programa me imagino que están animados a preguntar, pero no veo el primero todavía levantando la mano. ¿Será que el tema quedó muy claro, Rafa? Bueno, aquí está Juan Fernando, que es el primero en levantar la mano. Adelante, Juan Fernando. Aló, buenos días. Rafa, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, hermano. ¿Vos qué opinión
¿qué opinión te merece este enfoque de los toxidromes cuando no hay un claro toxidrome? O sea, los toxidromes generalmente están en relación con alguno de los fármacos, pero uno de los errores que se ven frecuentemente, pues a mi modo de ver, es que se clasifica el toxidrome como toxidrome no claro. Y eso hace que se siga buscando algo que tal vez no esté. Y la segunda pregunta, respecto a las intoxicaciones con betabloqueadores y calcio antagonistas, ¿cuál es tu opinión respecto al uso de marcapasos transcutáneo o transvenoso? Si se debe usar únicamente el marcapasos o si se debe iniciar terapia antidotal, independientemente del tiempo de evolución de la intoxicación o de la sobredosis en un paciente que esté obviamente bloqueado. Esas eran como mis dos preguntas, Rafa. Juanfe, muchas gracias. Bueno, Juanfe, con respecto a la primera pregunta, que es lo del toxidrome, ese es el punto, porque quisiéramos que los toxidromes fueran de libro, quisiéramos que los toxidromes fueran específicos y que nos permitieran hacer un diagnóstico muy puntual, pero la misma naturaleza del toxidrome, cuando ve sus herramientas que son examen físico, no te va a permitir solamente con examen físico probablemente hacer un diagnóstico certero. Y lo más común es que te vas a encontrar un toxidrome mixto. Y ese toxidrome mixto, su función más que llevarte a ese diagnóstico certero es muchas veces, aclaro, excluir lo que no es y que te puede confundir en ese proceso diagnóstico. Entonces, definitivamente el toxidrome hay que coger en lo que te sirve, y lo que te sirve muchas veces es excluir lo que no es y que te puede estar confundiendo. El toxidrome adicionalmente hay que verlo a la luz de la historia clínica. Entonces, lamentablemente con los toxidromes es poco lo que puedo agregar o aportar, pero eso no va a cambiar. Entonces, la mejor respuesta que tengo ahí, Juanfer, es cuál es la utilidad que tú le puedes dar a ese toxidrome, ¿no? Y lo otro es que muchas veces no enriquecemos ese toxidrome con otros hallazgos. Por ejemplo, pretendemos clasificar a un paciente en un toxidrome y no hemos evaluado el peristaltismo, no hemos evaluado los reflejos osteotendinosos, ¿cierto? Entonces, muy difícil ahí. Así no habría forma de depurarlo. Lo segundo, Juanfer, con respecto a las intoxicaciones por bloqueadores de canales de calcio y por beta bloqueadores, pues me imagino que los bloqueadores de calcio serán los no dihidropiridínicos, que en realidad serían los que más interés tendrían para nosotros en este escenario. Y los beta bloqueadores, todo depende de vidas medias, ¿no? Está claro que si tú tienes un paciente bloqueado en términos generales, y tú consideras que tu paciente es tributario de una asistencia o de algún soporte, y que ese soporte tú quieres que sea un marcapaso, pues probablemente lo mejor sería de una vez ir por el marcapaso transvenoso y evitar, y que el marcapaso transcutáneo en el mejor de los escenarios sea una terapia puente a este marcapaso que te va a dar el soporte por el tiempo necesario. Sí se ha tenido que hacer, Juanfer, sí se ha tenido que poner, pero hay algunas cosas claras. La primera es que tú no vas a suspender una terapia antidotal por poner marcapaso, porque precisamente la terapia antidotal te va a dar son beneficios agregados, en ningún momento te va a perjudicar, y te puede acortar el tiempo que tú vas a requerir ese soporte. Y el marcapaso, definitivamente, cuando hay una indicación expresa que no la puedes vulgarmente, como diríamos, torear más en el tiempo, porque es un paciente que está en la inestabilidad clínica y no mejora con nada. Entonces, en los próximos 20 minutos, si tú no le das un soporte, ese paciente va a morir, pero por hipoperfusión, pues sí toca ponerlo, así sepa uno que es un marcapaso que va a poner uno y a retirar al día siguiente. Pero bueno, mejor que sea así y no que me quede ahí esperando y el paciente fallezca en el intento. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Bueno, en el chat el doctor Rodolfo Sabogal compartió, ahí queda de todas maneras para que lo copien, el link de las clínicas de cuidado intensivo de Norteamérica, que está dedicada específicamente a toxicología y es del 2021. La doctora Nayibe Cortés Rodríguez, Rafa, te pregunta, ¿qué opina intoxicación por inhibidores de colinesterasa que requiere IOT y uso
de desmedeto en liberación de la ventilación mecánica? Bueno, esa es una pregunta que tiene su guardado, ¿no? Y es bastante cascaruda, pero bueno, doctora Nayibe, la doctora Nayibe es toxicóloga intensivista también, ¿no? Se las presento. Y muy probablemente, no sé si esta pregunta venga por el lado de que la dexmedetomina de alguna u otra forma podría afectar el metabolismo de estas colinesterasas, de estos inhibidores de colinesterasa. Entonces, teóricamente, no sería precisamente un medicamento ideal para para ponerlo en estos escenarios. No obstante, yo pienso que la parte de la respuesta está en el tiempo que ha transcurrido, doctora. Yo pienso que si en las vidas medias a usted le permiten poder pretender que el grado de inhibición no va a ser tan importante y que su paciente clínicamente está bien y que su paciente no tiene el más mínimo indicio de un toxidrome, y que la liberación amerita el uso de un hipnótico, de un medicamento como la dexmedetomina persiguiendo una sedación despierto, podría considerarse. Podría considerarse. Aquí hay dos puntos. Primero, ojalá no en la intoxicación aguda, y lo segundo, no antes del tiempo indicado. Yo creo que la respuesta está en el tiempo, profe. Ok, Rafa, muchas gracias. Bueno, no sé si la doctora Nayibe, ella sigue conectada, me imagino que sí. Sí, levantó la mano. Adelante, doctora, por favor. Prenda su micrófono. Gracias. Creo que sí me están oyendo, sí. Sí, señor. No, la pregunta iba porque es que, pues, en el manejo que yo he visto de los pacientes intoxicados por los inhibidores de la colinesterasa, uno sabe pues que produce esa bradicardia y la desdentro también. Entonces a veces uno ve que de pronto puede haber algo adicional, y a mí particularmente me da mucho miedo utilizar la desmedeto para liberación de esos pacientes, específicamente inhibidores, porque lo que decía el doctor Rafael es cierto, pero no sé la experiencia que tenga, las experiencias que yo he tenido con desmedeto y inhibidores de colinesterasa en liberación de ventilación, pues a mi modo de ver, hacen como más bradicardia, no sé, por eso fue la pregunta, porque realmente, pues sí tengo experiencia en cuidado intensivo, pero a veces no llegan tantos intoxicados como llegan en Medellín. Entonces, era por eso la pregunta. Entonces, a veces hay una redistribución, puede haber una bradicardia y se puede potenciar el efecto del inhibidor de la colinesterasa. Entonces, no sé qué tan bueno sería. Siempre me he preguntado eso, qué tan bueno es utilizar desmedeto. Pues pueden haber otras para hacer liberación, ya que la desmedeto pues, se está utilizando mucho para la liberación de la ventilación, ¿no? Es por eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, doctora, por acompañarnos. Aquí hay otra pregunta que yo creo que es la última que vamos a responder porque nos quedamos sin tiempo. Si alcanzas a leer la de la doctora, bueno, Juliana le acaba de levantar la mano. Veo que aquí la doctora Claudia Cortés, ¿la estás leyendo, Rafa? Sí, dice la doctora Claudia Cortés, en general, si es adrenérgico o serotoninérgico, es decir, estimulante en general, el manejo es el mismo, diferente a si es sedante. Claro, porque es que en los toxidromes sedantes, una cosa es que un depresor del sistema nervioso central sea una benzodiazepina, sea un opioide o sea otra sustancia donde sí van a cambiar. Yo creo que ese comentario hacía referencia a la pregunta de Juanfer. Y la doctora Juliana Quintero tiene la mano levantada, profe. Sí, adelante, Juliana, por favor. Hola, buenos días. Con respecto a la pregunta previa de la doctora Nayibe, pues nosotros que hemos tenido aquí suficiente experiencia en organofosforados, yo creería que si uno tuviera que llegar a usar dexmedeto es porque el paciente ya lleva bastante tiempo, incluso ya salió del intermedio, probablemente ya está infectado, está un poquito taquicárdico y le está dando duro la sedación, entonces en ese momento nosotros no tendríamos ese riesgo de la bradicardia. El paciente que intuban inicialmente, pero que no hace un intermedio y se puede liberar rápidamente, no necesitaría dexmedeto. Incluso en los momentos en los que la recirculación y la bradicardia sería un problema para nosotros, pero el medicamento justifica el riesgo,
a veces hacemos uso de algunos medicamentos anticolinérgicos o incluso medicamentos como el salbutamol únicamente para hacer un esfuerzo para subir la frecuencia cardíaca sin alterar otras variables y poderlo usar, pero pues esto es bajo unas condiciones ya muy extremas en las que el paciente continúa circulando o recirculando a pesar de muchos esfuerzos. Pero entonces, pues si el paciente está bradicárdico, yo no creería que todavía sea el momento para liberarlo, especialmente por el estímulo vasovagal que genera la extubación y todo lo consiguiente. Entonces yo creo que estamos hablando de dos momentos distintos del manejo de ese paciente. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Juliana. Bueno, Rafa, mira, ya antes de terminar, pues yo con respecto al ECMO te quiero decir algo. Digamos que como el ECMO es una terapia básicamente de sostén, aparentemente, en todo lo que tú enfocas en el ECMO, como lo utilices, sea venovenoso, arterial, como sea, se supone que el estándar de inicio es que hay un tipo de objetivo post-ECMO, o sea, que sea una terapia puente. La cuestión es que, pues, eso se está universalizando tanto que se está volviendo una obviedad. ¿Por qué? Porque buena parte de las terapias, por ejemplo, en lesión pulmonar, por ejemplo, en la falla del ventrículo derecho o incluso en la falla del ventrículo izquierdo, el puente es simplemente para la recuperación del mismo ventrículo. El ventrículo se recupera después de un tiempo solito, después de que se hace, por ejemplo, la revascularización en el caso del choque cardiogénico o el paciente con hipertensión pulmonar después de que se le baja el desencadenante de la respuesta a hipertensión pulmonar que ocasiona la falla derecha, solito se recupera. Entonces, el puente en realidad no solamente es o a trasplante o a la implantación de un dispositivo mecánico o cualquier otro objetivo diferente, sino simplemente el puente a recuperación, mientras el paciente se recupera. Entonces, en ese contexto, estoy de acuerdo contigo. Si hubiera, por ejemplo, la posibilidad de que un paciente intoxicado se recupere en unas horas, para eso se pone el ECMO y uno no puede estar, digamos que asustado o preocupado porque conecte un paciente a un ECMO y lo tenga que desconectar a las 24 o 72 horas o 78 horas. Ese es el objetivo. Entre más rápido se desconecte, pues mucho mejor. Rafa, te insisto, fue una fabulosa conferencia. Muchísimas gracias a ti. Veo que despertamos interés en muchas personas. Tu profesor Ubier, mi amigo Ubier, estaba por ahí conectado, no hizo ninguna participación. Es una lástima porque siempre las observaciones de Ubier son muy bienvenidas, porque además es una persona con mucho conocimiento y mucha experiencia. Nos seguiremos viendo entonces, ojalá en algún momento el programa de medicina crítica y cuidado intensivo, lo estoy diciendo en público para que quede grabado y no me pueda echar para atrás, en algún momento abra la puerta para que también se presenten toxicólogos a nuestro programa. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana en las reuniones del programa de medicina crítica y cuidado intensivo. Chao. Muchísimas gracias. Feliz día, muchas gracias. Hasta luego.